7:39 de la mañana. Ecuador remitió el documento requerido por la Unión Europea y que aclara aspectos relacionados con compras públicas, servicios y enfatiza los compromisos que el país estaría en capacidad de adquirir una vez retomadas las negociaciones para un acuerdo comercial multipartes. Esto tiene que ver con una solicitud de la Unión Europea que efectuara hace un año y que le preguntara al Ecuador sobre ciertos detalles que le interesa para ver si continúan en este proceso de lograr una relación más fluida en términos comerciales. Se ha remitido, insisto, esta carta y ahora sería la expectativa de qué va a ocurrir con esta iniciativa. Mauricio Peña, viceministro coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad en Estudios. Le preguntaba antes de la entrevista, si hace un año la Unión Europea nos hizo las preguntas, ¿por qué nos ha tomado tanto tiempo responderle? Buenos días. Buenos días, Andrés, muchas gracias por la invitación. En junio y septiembre del año anterior, el Ecuador y la Unión Europea establecieron mesas de diálogo para determinar la posibilidad o no de reiniciar el proceso de negociación. Hay que recordar al país de que el Ecuador tomó la decisión de suspender las negociaciones con la Unión Europea en virtud de la negativa permanente de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, de acatar las decisiones arbitrales de la Organización Mundial del Comercio respecto al arancel bananero. Y realmente resultaba bastante complejo para el Ecuador de negociar un acuerdo comercial con un bloque que había incumplido y estaba incumpliendo reiteradamente, las decisiones arbitrales que se adoptaron alrededor del banano. Una vez que este tema fue finiquitado y el Ecuador, al Ecuador se le dio la razón a nivel de la Organización Mundial del Comercio en el tema bananero, el Ecuador tomó la decisión de explorar la posibilidad de reiniciar las negociaciones y por eso se reunió en junio y en Quito y en septiembre en Bruselas con el equipo negociador para explorar, cuáles serían el campo de negociaciones que podríamos establecer. También es importante señalar de que el Ecuador tomó la decisión de esperar que cierren las negociaciones de Colombia y Perú para tener una base más cierta sobre la cual negociar. El día de hoy, en este momento, luego de que el Ecuador, el presidente de la República, autorizara al equipo negociador enviar la carta para establecer ciertos aspectos relacionados con compras públicas y servicios, básicamente, que estaban pendientes de aclarar a la Unión Europea en cuanto se refiere a la normativa, al marco constitucional, al marco legal y a la política del gobierno. Una vez que nosotros hemos determinado que hay las plenas condiciones para reiniciar las negociaciones, entonces se ha enviado esta carta y nosotros aspiramos que la Unión Europea, su comisión negociadora, analice esta carta y ya establezca la posibilidad de reiniciar las negociaciones. Ahora, entiendo que estas negociaciones el Ecuador aspiraría que tuviesen algunas condiciones, por ejemplo, que la Unión Europea considerara que el Ecuador es un país en algunas áreas en desarrollo y por lo tanto deberíamos tener algún tipo de ventaja o protección de nuestro trabajo. Bueno, ciertamente que lo que nosotros hemos analizado respecto a hasta dónde se avanzó en las negociaciones entre Ecuador y la Unión Europea, hasta el momento en que se suspendieron estas negociaciones. Hemos pedido determinar de que en cuanto se refiere a, por ejemplo, al acceso al mercado de los bienes ecuatorianos, tanto agrícolas como industriales, y también el acceso de los bienes agrícolas e industriales de la Unión Europea. El Ecuador tiene, consideración en las negociaciones de un país menos desarrollado, por supuesto. Se reconoce las asimetrías que existen entre las dos partes de la negociación. Y, por ejemplo, en el tema agrícola, el Ecuador estableció ya, algunos productos como carne de pollo, carne de bovino, maíz, todas las harinas de almidón, de yuca, de papa, etcétera. Todos estos productos que son altamente sensibles para el Ecuador ya fueron aceptados por la Unión Europea, que no entran en el acuerdo en las negociaciones, de tal manera de que esos productos nunca tendrán un arancel cero y el Ecuador podrá determinar libremente los aranceles respecto al ingreso de productos de la Unión Europea. Hay otros productos que están pendientes, como papa, lácteos,
carne, digamos, de cerdo, que nosotros aspiramos también a excluir de las negociaciones, de tal manera de que la sensibilidad de la producción nacional respecto a una potencial, digamos, importación masiva de productos que le afecten a la producción nacional está absolutamente controlada. También en el acuerdo está contemplada el hecho de que el Ecuador puede hacer uso, por ejemplo, del mecanismo de franja de precios que está establecido en la Comunidad Andina. La Unión Europea acepta y respeta este mecanismo, y este mecanismo permite de que cuando hay baja de precios a nivel internacional, y eso podría generar o podría ocasionar perjuicio a la producción nacional, automáticamente se disparan aranceles para, digamos, compensar esta baja de precios, de tal manera de que también están establecidas en las negociaciones la posibilidad de establecer salvaguardias agrícolas y una serie de mecanismos de defensa comercial para el Ecuador, que a nuestro modo de ver garantizan plenamente la protección de la producción nacional en este acuerdo que estamos por reiniciar. La política comercial y tradicional de la Unión Europea es básicamente negociar con bloques. Eso significará que luego de este primer paso que ya estamos recuperando, estamos nuevamente retomando, llegará un momento en que tendremos que de alguna manera conversar con Colombia y con Perú para formar un bloque de negociación con la Unión Europea. Bueno, estamos en un momento crítico en cuanto se refiere al tiempo, porque mientras no se formalice el acuerdo entre la Unión Europea, Colombia y Perú, nosotros tenemos aún la posibilidad de entrar como una de las partes del acuerdo multipartes que está planteando la Unión Europea, que negoció la Unión Europea con Colombia y Perú, y que podríamos cerrar con el Ecuador, de tal manera de que en este acuerdo multipartes hay, por supuesto, elementos comunes, textos comunes para los tres países, si es que el Ecuador cierra las negociaciones con la Unión Europea, pero hay anexos individuales para cada uno de los países. Colombia tiene su anexo, Perú tiene su anexo, y Ecuador tendría su anexo, que son todas las especificidades y las particularidades que cada uno de los países ha negociado con la Unión Europea, de tal manera de que para el Ecuador resulta altamente ventajoso la posibilidad de que en este momento podamos entrar rápidamente a cerrar las negociaciones, a fin de que nosotros podamos entrar con plenos derechos, digamos, en este acuerdo de multipartes, a establecer estas especificidades del Ecuador. Si es que se formaliza ya el acuerdo, y esta es una preocupación que sí tenemos, si se formaliza por parte de la Unión Europea el acuerdo, y se suscriben y se ratifica el acuerdo por parte de todos los países de la Unión Europea, lo único que le quedaría al Ecuador como opción es adherirse a lo que ya suscribieron Colombia y Perú, que sería tremendamente perjudicial para los intereses del Ecuador. Por eso, para nosotros, el tiempo es crítico, y por eso hemos, digamos, considerado necesario reiniciar de urgencia este proceso de negociaciones, y esperamos que la Unión Europea responda lo más rápidamente posible al Ecuador para reiniciar las negociaciones. Es un reconocimiento implícito de que de pronto perdimos tiempo, nos descuidamos mientras nuestros vecinos aceleraron el paso. Bueno, yo no diría que nos descuidamos, yo diría que así se dieron las circunstancias. El Ecuador tomó una decisión soberana que creo que fue muy útil para sentar bases jurídicas en las relaciones comerciales a nivel internacional. Creemos nosotros que si es que existen, digamos, acuerdos multilaterales como el de la Organización Mundial del Comercio, que no son respetados, entonces no tiene sentido tener acuerdos bilaterales. Por eso nosotros consideramos que fue absolutamente correcta la decisión del gobierno de suspender las negociaciones con la Unión Europea mientras no se transparentaban las relaciones comerciales con este bloque. Creo que estamos a tiempo, digamos, ciertamente que el tiempo es un factor crítico, pero estamos a tiempo, y si las cosas se dan como están planificadas, nosotros aspiramos que en el primer semestre de este año el Ecuador pueda, ojalá, cerrar las negociaciones con la Unión Europea. Esto se llama un acuerdo comercial porque cuando se menciona un tratado de libre comercio, al presidente le da como urticaria. Bueno, ciertamente que hay una discusión muy importante en este momento en todo el mundo, digamos, respecto a los tratados de libre comercio. En Estados Unidos, el gobierno del presidente Obama ha objetado estos tratados en función de que ciertamente cuando hablamos de tratados de libre comercio estamos hablando de que estos tratados
determinan a los países, digamos, su marco constitucional, su marco jurídico, su marco legal. Un tratado de libre comercio establece cambios en la legislación de los países. Nosotros hemos planteado con mucha claridad de que un cambio en la norma constitucional o un cambio en el marco jurídico vigente en el Ecuador no sería aceptable para el Ecuador. Por eso es que hacemos esa diferenciación y creemos que lo que vamos a firmar, si es que se cierra el acuerdo con la Unión Europea, no es un tratado de libre comercio, es un acuerdo comercial, y lo que estamos planteando también a Estados Unidos, vamos a hacer todo un trabajo en relación con Estados Unidos en el objetivo también de plantearle a Estados Unidos la posibilidad de establecer una negociación para llegar a un acuerdo comercial que no necesariamente sea un tratado de libre comercio, pero que establezca una relación bilateral estable y de largo tiempo entre nuestros países. Esa sería la diferencia, un acuerdo no implica modificaciones en las normativas legales del país. Exactamente, para nosotros sí. es muy importante que estos acuerdos comerciales respeten la soberanía, y así es que estamos negociando con la Unión Europea. Si logramos el acuerdo, ¿cuál sería el alcance, el beneficio específico, concreto para el país? Para nosotros, tener acceso a los mercados, como particularmente el de la Unión Europea, o el de Estados Unidos, o el de Colombia, o el de la Comunidad Andina, o el del Mercosur, constituye un factor determinante para garantizar que la estrategia de desarrollo productivo que ha planteado el gobierno nacional se cumpla. En otras palabras, nosotros hemos planteado una agenda de transformación productiva que implica procesos de innovación tecnológica, incorporación de conocimiento, incorporación de tecnología, incorporación de valor agregado a la producción nacional. Esta estrategia de desarrollo productivo que estamos planteando no tendría sentido si es que no tenemos mercados. Y muy concretamente nosotros podemos hablar de sectores como, por ejemplo, el sector de calzado, que en inicio, digamos, en el año 2008, enfrentó una situación muy grave que requirió una política del gobierno de protección, de apoyo, medidas arancelarias que determinaron de que el sector de calzado, por ejemplo, en este momento esté en un franco proceso de recuperación y fortalecimiento. Estamos trabajando con ellos en programas de innovación, vamos a constituir un centro de diseño para el sector de calzado, lo mismo para el sector de confecciones textiles, pero el sector de calzado que ya se ha consolidado, que está muy bien posicionado en el mercado nacional, que ha logrado, digamos, enfrentar el reto de la competitividad y la mejora productiva, hoy nos dice este sector, bueno, pero el mercado nacional para nosotros es muy pequeño. Para crecer necesitamos abrir mercados internacionales, y por eso para nosotros tener, abiertos estos mercados, acuerdos comerciales de largo plazo, que no nos planteen la incertidumbre de las concesiones unilaterales de preferencias arancelarias, porque Europa y Estados Unidos tienen en este momento establecidos preferencias arancelarias para el Ecuador, pero de carácter unilateral. Y el ATPDA con Estados Unidos es un ejemplo concreto de esto. El SGP Plus que tiene vigente la Unión Europea para países como el Ecuador también es un ejemplo de que, tenemos concesiones unilaterales que no nos dan certidumbre en el tiempo. Por tanto, para nosotros, suscribir acuerdos comerciales con todos los países constituye un reto para garantizar la aplicación plena de la agenda de transformación productiva nacional. Hablemos del ATPDA, que también ha habido un pronunciamiento de la ministra Celi en el sentido de que esperaría que se prolongue por lo menos 18 meses más la posibilidad de renovar este mecanismo, para que en ese tiempo, dice ella, deberíamos prepararnos para lo que se avecina. ¿Qué significa aquello, prepararnos? Bueno, nosotros hemos planteado en realidad tres alternativas que son absolutamente complementarias, no contradictorias entre sí, en la relación con Estados Unidos. Primero, lo más urgente y coyuntural es lograr la renovación de la ATPDA, el más largo tiempo posible, en el objetivo de dar mayor certidumbre a los exportadores ecuatorianos. La segunda alternativa es consolidar las preferencias arancelarias que hoy tiene el Ecuador en el ATPDA en el SGP, es decir, trasladar productos hacia el SGP. Sin embargo, todos estos mecanismos son de carácter coyuntural para nosotros, porque siendo que son los dos mecanismos del ATPDA y el SGP, el sistema general de preferencias, mecanismos unilaterales, es decir, concesiones desde Estados Unidos, en donde el Ecuador no tiene ninguna posibilidad de participación ni de negociación. Siendo que estos dos mecanismos no le ofrecen al Ecuador certidumbre en el tiempo, nosotros hemos planteado la necesidad de entrar con fuerza, con profundidad, en un proceso de explorar
conjuntamente con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, la posibilidad de establecer un acuerdo de comercio para el desarrollo. En ese sentido, nosotros queremos aprovechar el diálogo bilateral que está planteado para el 7 y 8 de abril, aquí en la ciudad de Quito, que es un diálogo establecido entre Estados Unidos y el Ecuador, en el objetivo de plantearle formalmente a Estados Unidos esta posibilidad. Nosotros conocemos que ciertamente el gobierno de Estados Unidos no tiene en este momento la facultad legal para negociar acuerdos de comercio. Esta facultad es exclusiva, diríamos, del Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, creo que es necesario y creemos que es necesario que tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno del Ecuador juntos iniciemos la exploración de la posibilidad de un acuerdo de comercio que debería ser trabajado para el futuro. Pero ni siquiera mayoría tiene el gobierno en el Congreso, entonces la situación se complica ahí. Sí, así es, pero creemos nosotros que es indispensable agotar todos los esfuerzos para lograr que esto se produzca. A lo mejor no logramos esto para los próximos 6 meses, a lo mejor no logramos esto para los próximos 12 meses, pero si, digamos, trabajamos en forma sistemática, en forma sostenida y profunda y digamos, en forma conjunta también con el gobierno de Estados Unidos, nosotros creemos que estamos abriendo la posibilidad de que en un futuro, ojalá, digamos, inmediato, y si no inmediato, podamos establecer un acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Y qué le hace tener expectativas de que efectivamente se prolongue 18 meses más el tema de la TPA, cuando hemos visto que el asunto cada vez es más corto, los plazos que nos dan? Bueno, el ambiente político que nosotros encontramos para la renovación de la TPA en el Congreso de Estados Unidos es favorable. Nosotros con el embajador Luis Gallegos, que realiza una extraordinaria labor en representación de nuestro país en Washington, y también con empresas como Blue Star, como Fenton, como Patton, empresas contratadas por el gobierno del Ecuador y que hacen su trabajo en Estados Unidos. Todos ellos nos han dicho que el ambiente en el Congreso norteamericano es favorable para una extensión bastante amplia. Ahora, porque hasta hace poco era contraproducente, estaba más bien en conflicto los dos sectores, ¿no? Lo que ha sucedido lamentablemente es de que el ATPDA fue secuestrado, digamos, para decirlo de alguna manera, por la discusión de problemas internos entre republicanos y demócratas respecto al financiamiento del presupuesto, y esto afectó a la no renovación del ATPDA en el tiempo que estaba previsto. Pero sin embargo, de lo que nosotros hemos podido determinar, de la exploración que hemos hecho y de la información que tenemos, el ambiente tanto en los bloques demócratas como republicanos es favorable para una renovación amplia del ATPDA. Ahora, ciertamente nosotros no podemos asegurar que esto va a suceder porque no está en nuestras manos una decisión de esta naturaleza, pero reitero, el ambiente es favorable. Todo esto de cara al frente externo y de manera interna, ¿qué se está haciendo para prepararnos ante cualquier eventualidad, tanto para la Unión Europea como para con Estados Unidos? Bueno, el Ministerio de la Producción y el Consejo de la Producción en su conjunto viene trabajando en forma intensa en varios frentes en el marco de la aplicación de la Agenda de Transformación Productiva. Por un lado, estamos construyendo el sistema de innovación tecnológica del Ecuador en el objetivo de que el sector productivo tenga, digamos, herramientas e instrumentos concretos que le permita acceder a mejoras tecnológicas, a mejoras en el conocimiento. Este es un elemento en el que estamos trabajando con mucha fuerza. Estamos reestructurando y fortaleciendo el sistema de capacitación del Ecuador en el objetivo de que este sistema dé un salto hacia la capacitación por competencias laborales, que es una forma moderna y práctica de desarrollar capacitación en el país. Estamos desarrollando también el sistema de emprendimiento en el Ecuador en el objetivo de crear capacidades en todas las provincias del país, plataformas de apoyo a los emprendedores para que las iniciativas, para que los nuevos proyectos tengan en donde asentarse, en donde, digamos, apoyarse en el objetivo de lograr que se desarrolle. Y estamos trabajando en cada una de las provincias, en las 23 provincias, excepto Galápagos, porque Galápagos tiene una connotación muy particular, pero en las 23 provincias del Ecuador estamos trabajando con los consejos provinciales en el objetivo de desarrollar las agendas de transformación productiva local y con la participación del sector empresarial, del sector productivo, de los actores de la economía popular y solidaria, de los alcaldes, de los prefectos, de las juntas parroquiales, y tenemos ya identificadas en todas las provincias, digamos, una hoja de ruta que la estamos empujando con mucha fuerza. Es decir, estamos trabajando muy fuertemente en el objetivo de capacitar, de fortalecer la capacidad productiva, de desarrollar las cadenas productivas, y además estamos en este momento
impulsando con mucha fuerza toda una estrategia en el campo logístico, que para nosotros es de enorme importancia para el desarrollo productivo y la internacionalización de nuestro país. Esto significa, digamos, desarrollar herramientas concretas en cada una de las provincias en materia de logística. Por ejemplo, en el Oro estamos trabajando en toda una estrategia para desarrollar las facilidades logísticas del Puerto Bolívar, un dique seco para reparación de naves que podría ser un atractivo de enorme importancia para el sector. En Manta estamos trabajando en el desarrollo de la zona especial de desarrollo de Manta, es decir, en todo el país tenemos herramientas concretas que estamos impulsando para el desarrollo productivo. Sin duda el desarrollo de un país está vinculado estrechamente con la producción que ese país puede generar, con la calidad de los productos, con las facilidades o el nivel de competencia que puede generar luego para poder comerciar con el mundo entero. Eso es importante que el Ecuador entonces emprenda esa ruta sin evidentemente lesionar la dignidad, sin evidentemente provocar a una suerte de injerencia en la política que de alguna manera el país está emprendiendo. Hay que mantener sin duda esa línea para que el Ecuador sea respetado en el concierto internacional. Muchas gracias a Mauricio Peña, viceministro coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad en Noti Hoy.